En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo y la Santísima Virgen María, estamos nuevamente en defensa de la tradición acá en Convicción Radio. En la presente entrega nos hacemos la pregunta: ¿tiene la Iglesia un derecho público? Y nos responde, por supuesto, Monseñor Lefebvre. Y en nuestro segundo bloque analizamos de lleno la obra fundamental del modernista católico excomulgado padre Alfred Loisy, el Evangelio y la Iglesia. Vamos entonces con este nuevo capítulo de En defensa de la tradición. La Iglesia sin el Estado es un alma sin cuerpo. El Estado sin la Iglesia es un cuerpo sin alma, afirmó León XIII en su encíclica Libertas. ¿Tiene entonces la Iglesia un derecho público? ¿Cuál es el estatuto de la Iglesia en relación a la sociedad civil? La respuesta a esta pregunta es el objeto de una ciencia eclesiástica especial, el derecho público de la Iglesia. Podéis consultar los excelentes tratados al respecto del cardenal Ottaviani y de Silvio Romani. Quiero mostraros, dice Monseñor, cuánto se opone el liberalismo al derecho público de la Iglesia, cómo lo aniquila y por lo tanto cuán contrario es a la fe, sobre la cual se apoya enteramente el derecho público de la Iglesia. Los principios del derecho público de la Iglesia son, en efecto, verdades de fe o que se deducen de la fe. Son los siguientes. Número 1. Independencia de la Iglesia. La Iglesia, que tiene por fin la salvación sobrenatural de las almas, es una sociedad perfecta, dotada por su divino fundador de todos los medios para subsistir por sí misma de manera estable e independiente. El sílabus condena la proposición contraria siguiente. Comillas. La Iglesia no es una sociedad verdadera y perfecta, completamente libre, ni goza de sus propios y constantes derechos a ella conferidos por su divino fundador,
sino que toca a la potestad civil definir cuáles sean los derechos de la Iglesia y los límites dentro de los cuales puede ejercer esos mismos derechos. Tal es la esclavitud a la cual los liberales quieren reducir la Iglesia con relación al Estado. También el sílabus condena radicalmente las expoliaciones de que es objeto periódicamente por parte del poder civil, en sus bienes y en sus otros derechos. Jamás la Iglesia aceptará el principio del derecho común, jamás admitirá ser reducida al simple derecho común de todas las asociaciones legales en la sociedad civil, que deben recibir del Estado su consentimiento y sus límites. En consecuencia, la Iglesia tiene el derecho nativo de adquirir, poseer y administrar, libre e independientemente del poder civil, los bienes temporales necesarios para su misión. Iglesias, seminarios, obispados, monasterios, beneficios, y estar exenta de todos los impuestos civiles. Tiene derecho a poseer escuelas y hospitales independientes de toda intromisión del Estado. Ella tiene sus propios tribunales eclesiásticos para juzgar los asuntos concernientes a las personas, de los clérigos y los bienes de la Iglesia, independientemente de los tribunales civiles. Estos son los privilegios del fuero. Los clérigos también están exentos del servicio militar, etc. En resumen, la Iglesia reivindica la soberanía y la independencia en razón de su misión. A mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues, instruir a todas las naciones, dijo nuestro Señor. Número 2. Distinción de la Iglesia y del Estado. El Estado tiene por fin directo el bien común temporal. Es también una sociedad perfecta, distinta de la Iglesia y soberana en su dominio. Esta distinción es lo que Pío XII llama la laicidad legítima y sana del Estado, que no tiene nada que ver con el laicismo, error que ha sido condenado. Atención entonces de no pasar del uno al otro. León XIII expresa bien la distinción necesaria de las dos sociedades. Por lo dicho, se ve cómo Dios ha dividido el gobierno de todo el linaje humano entre dos potestades, la eclesiástica y la civil. Esta que cuida directamente de los intereses humanos, aquella de los divinos. Ambas son supremas, cada una en su esfera. Cada una tiene sus límites fijos en que se mueve, exactamente definidos por su naturaleza y su fin, de donde resulta un como círculo dentro del cual cada uno desarrolla su acción con plena sabiduría. Número 3. Unión entre la Iglesia y el Estado. Pero esta distinción no significa separación. ¿Cómo los dos poderes se ignorarían, ya que recaen sobre los mismos súbditos y frecuentemente legislan sobre las mismas materias? Matrimonio, familia, escuela, etc. Sería inconcebible que se opusieran, cuando al contrario, su unanimidad de acción es requerida para el bien de los hombres. Comillas de Immortale Dei de León XIII. El conflicto en este caso sería absurdo y repugnaría abiertamente a la infinita sabiduría de los consejos divinos. Es, por lo tanto, necesario que haya un medio, un procedimiento que haga desaparecer las causas de las contestaciones y luchas y que establezca un acuerdo en la práctica. Y no es sin razón que este acuerdo ha sido comparado a la unión que existe entre el alma y el cuerpo, lo que ocurre con gran ventaja para los dos, siendo la separación particularmente funesta al cuerpo,
ya que le priva de la vida. Número 4. Jurisdicción indirecta de la Iglesia sobre lo temporal. Quiere decir que en las cuestiones mixtas, la Iglesia, teniendo en cuenta la superioridad de su fin, tendrá la primacía. Comillas. De Immortale Dei. Así, todo lo que en las cosas humanas es sagrado por un motivo cualquiera, todo lo que toca a la salvación de las almas y al culto de Dios, sea por su naturaleza, sea en relación a su fin, todo eso incumbe a la autoridad de la Iglesia. Dicho de otra manera, el régimen de unión y de armonía entre la Iglesia y el Estado supone un orden, una jerarquía, es decir, una jurisdicción indirecta de la Iglesia sobre lo temporal, un derecho indirecto de intervención de la Iglesia en las cosas temporales que normalmente dependen del Estado. La Iglesia interviene ratione peccati, es decir, en razón del pecado y a causa de la salvación de las almas. Número 5. Subordinación indirecta. Recíprocamente, lo temporal está indirectamente subordinado a lo espiritual. Tal es el quinto principio, principio de fe, o al menos de una certeza teológica que fundamenta el derecho público de la Iglesia. El hombre, en efecto, está destinado a la beatitud eterna, y los bienes de la vida presente, los bienes temporales, están para ayudarle a alcanzar este fin, e incluso, en el caso de no ser proporcionados, se ordenan indirectamente a ello. Aún el bien común temporal, que es el fin del Estado, está ordenado a facilitar a los ciudadanos el acceso a la bienaventuranza celestial. De lo contrario, solo sería un bien aparente e ilusorio. Número 6. Función ministerial del Estado en relación a la Iglesia. La sociedad civil debe, favoreciendo la prosperidad pública, subvenir al bien de los ciudadanos de manera de no poner ningún obstáculo y aún de asegurar todas las facilidades posibles a la búsqueda y adquisición de ese bien supremo e inmutable al cual aspiran. La función del rey, dice Santo Tomás, nosotros diremos del Estado, es procurar el buen camino a la multitud, según lo que le es necesario para obtener la beatitud celeste. Quiere decir que debe prescribir en su orden, que es el temporal, lo que a ella conduce y, en la medida de lo posible, prohibir lo que le es contrario. En consecuencia, el Estado tiene en relación a la Iglesia una función ministerial, un papel de servidor. El Estado debe ayudar a la Iglesia a que alcance su fin, la salvación de las almas, positiva aunque indirectamente, al mismo tiempo que procura su fin propio. Esta doctrina constante de la Iglesia a través de los siglos merece la nota de doctrina católica y es necesaria toda la mala fe de los liberales para relegarla al oscurantismo de una época pasada. Según ellos, valía para las monarquías sacras de la Edad Media, pero ya no vale para los estados democráticos constitucionales modernos. Necedad, en verdad, pues nuestra doctrina, deducida de la revelación y de los principios del orden natural, es tan inmutable e intemporal como la naturaleza del bien común y la divina constitución de la Iglesia. Para apoyar su tesis funesta sobre la separación de la Iglesia y del Estado, los liberales de ayer y de hoy citan gustosos esta frase de nuestro Señor: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Omiten decir simplemente lo que el César debe a Dios.
Número 7. Realeza social de nuestro Señor Jesucristo. El último principio que resume supremamente todo el derecho público de la Iglesia es una verdad de fe. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Rey de reyes y Señor de los señores, debe reinar sobre las sociedades no menos que sobre los individuos. La redención de las almas se prolonga necesariamente en la sumisión de los estados y de sus leyes al yugo suave y liviano de la ley de Cristo. Como dice León XIII, el Estado no solo debe hacer respetar las santas e inviolables observancias de la religión, cuyos deberes unen al hombre a Dios. La legislación civil debe además estar informada por la ley de Dios y por la ley evangélica, para ser en su dominio, que es el orden temporal, un instrumento de la obra de la redención operada por nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste esencialmente la realización del reino social de nuestro Señor Jesucristo. Leed, si no, la magnífica encíclica de Pío XI, Quas Primas, del 11 de diciembre de 1925, sobre la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Expone esta doctrina con una limpidez y una fuerza admirables. Recuerdo todavía el momento en que, siendo joven seminarista en Roma, recibimos esta enseñanza pontificia. Con qué alegría y entusiasmo la comentaron nuestros maestros. Releed esta frase que refuta definitivamente el laicismo del Estado. La celebración de esta fiesta, que se renovará todos los años, será también advertencia para las naciones de que el deber de venerar públicamente a Cristo y de prestarle obediencia se refiere no solo a los particulares, sino también a los magistrados y a los gobernantes. Les traerá a la mente el juicio final, en el cual Cristo, arrojado de la sociedad o solamente ignorado y despreciado, vengará acerbamente tantas injurias recibidas, reclamando su real dignidad, que la sociedad entera se ajuste a